Dice el ejercicio. Una misma fuerza constante se aplica a tres masas que se encuentran sobre una superficie horizontal lisa. Ya, esta de aquí creo que no hay ninguno de mis alumnos ahora. Creo. No, no hay ninguno de mis alumnos, ya no importa, con ello ya lo hice. A ver, mire, ese ejercicio me dice lo siguiente. Con una misma fuerza constante se aplica a tres diferentes masas que se encuentran sobre una superficie horizontal lisa. Adquiere cada una de ellas aceleraciones de magnitudes 2, 3 y 6 respectivamente. O sea que la masa 1 es 2, masa 2, 3 y masa 3 es 6. Ahora, si los tres cuerpos se colocan uno a continuación del otro juntos, y las que está diciendo juntos, y luego se aplica la misma fuerza original, se refiere a la misma fuerza F que se le aplicó antes por separado a cada uno, dice, el módulo de la aceleración para esta actual situación será, a ver, miren, vamos a hacer primero aquí un grafiquito, ¿ya? Lo voy a hacer de lado de acá. Así, para la masa 1. La masa 1 va a estar aquí, ¿verdad? ¿Sí? Sobre una superficie horizontal y va a ser empujada con una fuerza F. Esta es la masa 1 y esta es la fuerza F, ¿verdad? Y ahora para la masa 2, lo mismo, ¿sí? Solamente que masa 2. Pero es la misma fuerza F, porque miren, me está diciendo, cuando una misma fuerza constante se le aplica a tres diferentes masas, la misma se le aplica a tres diferentes. Entonces, esta también es la misma fuerza, F. Y ahora la masa 3. La masa 3 de igual forma, ¿verdad? Masa 3. Para acá va la fuerza F, ¿sí? Mire, si usted quiere póngalo a la izquierda, da lo mismo igual, ¿sí? Da lo mismo. Y ahora, mire lo que me dice acá. Ahora, si los tres cuerpos se colocan uno a continuación del otro y juntos, ¿sí? Y luego se le aplica la misma fuerza original. ¿Cuál es esa fuerza original? La misma fuerza F que le aplicó aquí, le aplicó acá y le aplicó acá. Es la misma fuerza, ¿sí? Entonces me va a quedar así. Masa 1, masa 2 y masa 3. ¿Sí? A la misma fuerza yo se la aplico, ¿verdad? O sea, para empujar las tres masas. Por si acaso, si quiere ponga la fuerza aquí atrás, ¿sí? O si quiere ponga la de delante, que están jalando las masas. O sea, lo más conveniente sería atrás para que pueda empujar las tres. Y aquí si quiere intercambiarle, no hay problema. Mire, si usted quiere, póngale acá la fuerza. Nadie tiene problema con eso. Y así mismo acá también la fuerza. Pero obviamente solo una fuerza, pues no le va a poner la fuerza de acá. ¿Ya? Listo, entonces mire lo que yo voy a hacer aquí. Primero voy a analizar la masa 1, ¿sí? Voy a analizar cada una de las masas por separado. Análisis de la masa 1. Que va a ser igual, la sumatoria de fuerzas en X, como si se está moviendo, si hay aceleración, entonces quiere decir que la sumatoria de fuerzas en X tiene que darme la masa 1 por la aceleración. Entonces la sumatoria de fuerzas en X, 1, masa 1 por aceleración. Listo, ¿y qué fuerzas tengo en X para la masa 1? Simplemente la fuerza F, entonces F va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Listo, ¿ya? Ahora, reemplazo. ¿Cuánto es la aceleración? La aceleración para la primera me dice que es 2, ¿verdad? Entonces sería 2 veces masa 1, ¿ya? Así, mire, simplemente lo intercambié. Ahora voy a hacer acá análisis para la masa 2. Listo, entonces aquí me va a quedar sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces, ¿qué fuerzas tengo yo en X? Simplemente la fuerza F para la masa 2. Entonces, F va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Y le queda que F va a ser igual. ¿Cuánto es la aceleración para la masa 2? 3, ¿verdad? Entonces sería 3 masa 2.
Ahora voy a hacer el análisis para la tercera masa. ¿Sí? Va a ser lo mismo, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa 3 por la aceleración. ¿Listo? Entonces, si yo hago aquí sumatoria de fuerzas, es la única fuerza que tengo, F. Entonces, F va a ser igual a la masa 3 por la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración para la masa 3? 6. Entonces sería 6 veces masa 3. Así quedaría. Ahora, mire qué pasa si es que yo hago lo siguiente. Ahora esto de aquí se convierte en una sola masa, ¿sí? Ahora los he juntado, que es lo que me pide el ejercicio. Yo los he juntado y me da una masa total. Vemos que esa masa es la suma de las tres. Entonces me da masa total. Sí, 1. A ver, entonces me va a quedar así, mire. Si yo hago la sumatoria de fuerzas del sistema, voy a hacer ahora un análisis como sistema. Análisis como sistema. Que yo digo que la sumatoria de fuerzas del sistema, la sumatoria de fuerzas en X del sistema va a ser igual a la masa del sistema, la aceleración del sistema, ¿sí? Que no es la misma, por si acaso. Entonces me queda aquí aceleración del sistema, ¿verdad? Le voy a poner simplemente... Entonces, ¿cuál es la única fuerza que tengo en el sistema? Fuerza F, ¿verdad? Que es la que apliqué para las otras masas. Entonces, F va a ser igual a la masa del sistema. ¿Y cuánto es la masa del sistema? Sería M1, M1, M1 más M2 más M3, ¿sí? Por la aceleración del sistema. ¿Ya? Listo. Entonces, ya saben, por si acaso, aquí es aceleración del sistema, ¿sí? Ahora, mire, yo tengo que dejar de alguna forma estas expresiones en función de esta fuerza que ya la conozco. ¿Para qué hago eso? Para que se pueda simplificar y simplemente me quede la aceleración. Mire, yo esta fuerza yo la puedo dejar expresada así. Esta masa, mejor dicho, me va a quedar así. Fuerza sobre 2 es igual a la masa 1. Ya, listo. Ahora en cambio acá va a ser fuerza sobre 3 igual a la masa 2. ¿Cuánto es la masa 2? F sobre 3, ¿verdad? Y aquí en cambio, fuerza sobre 6 igual a la masa 3. Entonces, ahora sí, F va a ser igual a... ¿Cuánto es la masa 1? Les pregunto. La masa 1 en función de la fuerza me dice que es F sobre 2. Entonces aquí va F sobre 2 más la masa 2. La masa 2 en función de la fuerza es F sobre 3. Entonces aquí sería F sobre 3 más la masa 3. La masa 3 en cambio es F sobre 6, ¿verdad? Sobre 6. Y eso multiplicado por la aceleración del sistema. ¿Ya? Entonces, mire, si yo hago suma de fracciones, mire, yo hiciera lo siguiente, ¿ves? Para que me quede como fracciones homogéneas. Lo multiplico por 2 y aquí también, no, por 3 arriba y por 3 abajo. Aquí en cambio lo multiplico por 2 arriba y por 2 abajo, cosa que todos me quedan 6. Y ya puedo hacer suma de fracciones homogéneas. Entonces me va a quedar 3F más 2F, 5F, más una F, 6F, dividido para 6. Y eso multiplicado por la aceleración. Entonces me queda 6 con el 6 se va. F
F me va a quedar así. F es igual a F por A. Y esa F con la otra F se simplifican, ¿verdad? Y me queda que la aceleración es igual a 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Esa sería la solución del problema. Entonces la aceleración de todo ese sistema sería 1 metro sobre segundo al cuadrado. Me avisa si alguien tiene alguna duda hasta ahí con ese ejercicio. Podemos continuar. Andrés sí sabe, ya. Clarinete, ya. Severote. Todo claro, Kenny. A ver, veamos. ¿Qué más podemos hacer? Por ahí vi un ejercicio también chévere. No lo he resuelto, la verdad, hasta ahora, pero vamos a resolverlo en vivo. O sea, normalmente la mayoría de estos ya los voy resolviendo mientras voy resolviendo otro. O sea, mientras hablo aquí voy resolviendo otro, ¿ya? A ver, vamos a hacer ahorita el de las gráficas. No sé si es que ya copiaron o quieren tomar el screen o algo así. Si es que ya copiaron, avisen. Y si quieren tomar el screen, también avisen. A ver, como no dicen nada, voy a asumir que ya copiaron todo, así que puedo borrar todo. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer uno que está muy chévere. Una pregunta para los que están conectados. A ver, miren, les pregunto, esta gráfica es posición versus tiempo, ¿verdad? Aquí no se ve mucho la T. No, no se ve mucho la T. La gráfica es posición versus tiempo, ¿ya? ¿Verdad? Ajá, dice, ya. Miren, si es que yo saco la pendiente, ¿qué me da? Leyendo el contexto, acá leyendo el texto, dice la posición de un auto de una carrera en función del tiempo está dada por la gráfica junta. Si las ruedas de un auto tienen un diámetro de tanto, determina el número de vueltas que darán las ruedas en todo el viaje. A ver cómo harían eso ustedes. Ya le da la velocidad, pero ¿qué velocidad? Porque mire que me están hablando de vueltas y radio, entonces quiere decir que involucra algo de movimiento circular. Entonces, velocidad angular, no, Gabriel, es velocidad tangencial, ¿sí? Porque miren las unidades, es metros. Si me dijera radianes, ahí sí puedo decir que es velocidad angular. Ya, listo. Entonces, miren, voy a hacer lo siguiente aquí. Yo sé, yo sé, yo tengo que de alguna u otra forma hallar primero las velocidades, ¿ya? ¿Y cómo hallo esas velocidades? Con los puntos, ¿verdad? Yo sé que este punto es el punto 0,5 pi. Y el punto de acá, en cambio, es 2,5 pi. Listo, entonces si yo encuentro la pendiente, ¿qué sería? El y final, ¿verdad? No sería 10 pi. Sí, perdón, aquí es 10 pi. Gracias. Entonces sería el y final, que es 10 pi, menos el y inicial, que sería 5 pi. Y eso de ahí dividido para el 2 segundos. y final, que sería 2 nada Ah, más. no. 2 menos 0, ¿verdad? Sí. 2. ¿Y cuánto me queda esto? 5 pi medios.
Ya, listo. Entonces, esta va a ser mi velocidad tangencial 1. Voy a ponerle aquí. Velocidad 1, ¿ya? La velocidad para el primer tramo. Listo. Ya, primero encontremos las velocidades a ver qué sale, ¿ya? La aceleración es centrípeta tangencial. A ver, mire. Le pregunto para quien me está haciendo la aceleración sería centrípeta tangencial. ¿La aceleración o la velocidad? ¿Qué me está preguntando, Andrés? La velocidad. Ya, la velocidad sería tangencial porque la velocidad, miren las unidades que tengo. La posición está dada en metros y el tiempo está dado en segundos. Y en el movimiento circular que se mide en metros sobre segundos, la velocidad tangencial. ¿Sí? Si aquí tuviera radianes y aquí segundos, ahí podría decir que es velocidad angular. ¿Sí? Entonces, esa es la velocidad 1. En cambio, para la velocidad 2, lo mismo aquí. Este punto, miren, ¿por qué yo no tomo en referencia el punto de aquí? Pregunta para Juan Carlos, que está conectado. ¿Por qué no tomo esos puntos? Porque no se mueve en ese punto. O sea, se Exacto. mantiene constante. Pilas Gabriel también, ¿no? Está constante, ¿verdad? O sea, se mantiene en un punto y no se mueve. Incluso si usted saca la pendiente en este punto, va a ver que le sale cero, ¿sí? Entonces sería algo innecesario. Entonces, este punto sería 4,10 pi. Y el punto de acá, en cambio, sería 8,0, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí pendiente 2. ¿Qué sería la pendiente 2? El y final, que es 0, menos el y inicial, que es 10 pi. Dividido para el x final, que es 8, menos el x inicial, que es 4. Entonces me queda menos 10 pi sobre 4, ¿verdad? Que me queda que entonces m2, que es igual a la velocidad 2, es igual a menos 5 pi medios. ¿Ya? Menos 5 pi medios. Listo. Ahora, hasta ahí. Le pregunto, ¿qué más se podría hacer? ¿Con qué lo puedo relacionar? ¿Con qué los puedo relacionar? Si me piden el número de vueltas, ¿qué puedo hacer yo ahí? Les pregunto, ¿la velocidad 2 la vamos a utilizar como negativa? A ver, si fuera velocidad versus tiempo, la pendiente sería la aceleración centrípeta tangencial. Sería la aceleración... debería ser la aceleración tangencial, porque recuerde que está haciendo el cambio de la velocidad respecto al tiempo, pero de la velocidad tangencial. Entonces, si usted hace el cambio de la velocidad respecto al tiempo, de la velocidad tangencial, le debe dar la aceleración tangencial, ¿sí? Y si no queda muy claro, el ejercicio debería decirlo, porque recuerde que la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial tienen las mismas medidas. Entonces, esa es una buena pregunta, André. Sí, o sea, una pregunta capciosa que al final no todo el mundo se la pregunta, pero con todo, si es que le dan así, si es que le dan velocidad en metros sobre segundos, sobre tiempo, ya sabemos que qué velocidad se mide en metros sobre segundos, la tangencial. Y si se la están dando en función del tiempo, si usted encuentra esa aceleración, va a ser la aceleración tangencial. ¿Sí? Me avisa si hasta ahí tiene alguna duda. Mire, hasta ahí, ¿qué más podríamos hacer? Me dice que el diámetro es 75 centímetros, ¿verdad? Es el diámetro. Pero, a ver, vamos a ver qué me está diciendo. Sacar el radio. ¿Ya? Sacar el radio, sí. Vamos a poner datos, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente, mire. Como me están pidiendo el número de vueltas, yo le pregunto en movimiento circular, ¿qué me relaciona el número de vueltas y el tiempo? Porque yo aquí tengo tiempo, ¿verdad? Tengo los tiempos, entonces esa es una ventaja, que yo tenga tiempos.
Ya me puedo relacionar eso. Radianes es una revolución. Sacar el radio, transformarlo a metros, 2 pi radianes es una revolución. El periodo. Bueno, pero el periodo es al revés, me relaciona tiempo y vueltas. Sí, tiempo dividido para vueltas. Pero recuerde que lo contrario del periodo es la frecuencia. ¿Y la frecuencia qué es? Número de vueltas. Número de vueltas dividido para el tiempo. Ese de ahí es el periodo, ¿verdad? Perdón, la frecuencia. Entonces, mire, yo sé que el número de vueltas dividido por el tiempo es la frecuencia. Entonces, como yo quiero saber el número de vueltas, ¿me sirve o no me sirve esto de aquí? Sí, ¿verdad? Y mire, yo sé algo, mire. Bueno, todos sabemos algo, ¿ya? Todos sabemos algo. Todos sabemos que la velocidad angular es igual a 2pi por frecuencia, ¿verdad? O 2pi sobre periodo. A 2pi por frecuencia, esa de ahí es la velocidad angular, ¿verdad? Pero yo sé que la frecuencia la puedo escribir como esto de aquí. ¿Sí? Entonces la puedo escribir como el número de vueltas por tiempo, que la voy a dejar así. N de vueltas, n punto vueltas sobre el tiempo, ¿ya? Mira, hasta ahí no he hecho nada ilegal, creo yo. No podría usar n ángulo sobre 2pi. Sí, pero... Y usar esa formulita. Sí, pero ahí tendrías que hallar el ángulo que se desplaza. Ajá, eso te iba a decir, hallar el ángulo con la formulita de posición angular. Sí, De, como que es más tedioso. Pero miren lo que yo voy a hacer aquí. pero daría lo mismo. Sí, daría lo mismo. Miren, yo también sé que Mm, angular en función de la velocidad tangencial que es. Tú mismo, Ali, que está queriendo hablar. A ver, ¿Dónde? ¿qué sería la velocidad angular en función de la velocidad tangencial? De la aceleración tangencial. Velocidad tangencial. Mm, velocidad es igual a, Así es. o sea, velocidad tangencial es igual a velocidad angular por el radio. Y la velocidad angular, eso, como dice Juan Carlos, velocidad tangencial sobre radio. Así es como va. Ajá. Velocidad tangencial sobre radio. Mire, ¿por qué hago eso? Porque sí o no, que con esto de aquí ya tenemos todos los datos. Le pregunto, ¿tenemos o no tenemos todos los datos con eso? Sí, ¿verdad? Entonces, aquí voy a escribir acá 2pi. Mire, ahí ya tenemos todos los datos, que es lo que yo necesitaba encontrar. Confirma, confirmadísimo. A ver, entonces, mire, aquí como yo necesito el número de vueltas, lo despejo. Yo necesito el número de vueltas y me va a quedar número de vueltas igual a la velocidad por tiempo, porque recuerde que este tiempo está dividiendo, pasa a multiplicar, y eso dividido para el radio por 2pi. Radio por 2pi. Me quedaría, ¿verdad? Listo, entonces si yo reemplazo, veamos qué sucede aquí. Sería así. La velocidad tangencial, ¿cuánto es la velocidad tangencial? ¿Cómo saco la velocidad tangencial? ¿Mm? O ya la tengo. Ya la tengo, pues miren, aquí está, ¿ves? Es 5 pi medios, entonces sería 5 pi medios por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Voy a hacer para el primer tramo. El primer tramo es de 0 a 2 segundos, entonces sería por 2. Y ahora todo esto dividido para radio. ¿Cuánto es el radio? El radio sería, ¿cómo puedo expresar ese radio? ¿Cuánto es el radio? Sería 0,35 metros, ¿verdad? 0,35 metros. Ya, listo, que yo lo podría escribir como, no sería 0,35. Sería 0.
0.375. Ajá. 0.375, eso, ahí sí. 0.375, ¿verdad? 0.375 por los 2pi. ¿Cuánto me queda eso? A ver, aquí se va. Aquí me queda, sería 75 por 2, 150 por 10. Creo que queda... A ver, déjame ver, para no equivocarme. Creo que quedan 20 vueltas, ¿verdad? O 20 tercios, ¿no? Simplificado. Miren, vamos a simplificar mejor. Miren, yo hubiera hecho lo siguiente aquí. Yo hubiera puesto así, diámetro sobre 2. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque ahí se me hace más fácil simplificar, miren. Entonces voy a tener así. El radio expresado en metros, yo sé que aquí quizás haga una mezcolanza, pero mire, para que usted vea, sería 75 dividido para 100. Ese sería el diámetro, ¿ya? Y ahora, esto de aquí debo dividirlo para 2. ¿Ya? Mire, este es el diámetro, 75 sobre 100, y esto de aquí es el para 2, ¿verdad? Porque ese sería el radio. Entonces, a ver, veamos qué me dice el público aquí. De 0.37. Es que no lo voy a dejar así para que salgan más exactos, porque a ver, mire, si yo aplico aquí extremos con extremos y medios con medios, me va a quedar así. 5pi, 5pi, 2, ya que otra más. Vamos a ver, aquí me queda, en vez de esto, yo puedo escribir como 75 sobre 200, porque mire, sería aquí extremos con extremos, medios con medios, entonces me queda 75 sobre 200, ¿ya? Entonces, ese 200 pasa acá a multiplicar, entonces sería por 200. Y todo esto dividido para 75 por 2pi. Mira, esto ya es cuestión matemática, ¿sí? 75 por 2pi por 2, ¿ya? Listo, entonces miren lo que voy a hacer aquí. Pi con pi se va, ¿verdad? Pi y pi se va. Se va, se va. ¿Qué más puedo hacer? Mitad 1, mitad 100. ¿Qué más? Quinta aquí, quinta 15, quinta 1. ¿Qué otra cosa puedo hacer aquí? Quinta 3 y quinta 20. ¿Sí ves? ¿Sí ve? No, no me equivoqué. Sí le quedó 20 tercios. Entonces quiere decir que esto de aquí es igual a 20 tercios de vueltas. Mire, lo voy a dejar así, ya va a ver por qué. Porque yo imagino que el otro tiene que salir parecido, ¿sí? Y mire, para el otro voy a utilizar lo mismo, ¿sí? Voy a utilizar lo mismo. Pero voy a hacer aquí, mire, este 2 que está dividiendo la D, la voy a pasar acá a multiplicar. Entonces aquí simplemente me va a quedar diámetro, ¿verdad? Diámetro, sí. ¿Ya? Entonces ya sé que sale 20 tercios, vamos con el otro. Le pregunto, ¿el otro lo voy a utilizar como negativo o positivo, la velocidad tangencial? Pregunta, ¿el otro lo voy a utilizar como negativo o positivo? Formulita que ya despejamos. Porque queremos el total. En efecto, sí, es como que le están pidiendo la distancia más o menos, sí, así es en este momento. Entonces aquí le va a salir 2 por lo mismo, 5 pi medios. 2 por 5 pi medios por el tiempo. ¿El tiempo cuánto es? En cambio es de 8 hasta 4. Mire, en el segundo tramo es de 8 hasta 4, entonces el tiempo aquí sería 4. Ahora, todo esto dividido, Dios, cambió.
2, y todo esto de aquí dividido ¿para qué cosa? Para el diámetro. ¿El diámetro qué sería? 75 sobre 100 por 2pi. 2pi, ¿ya? Mire, 2pi, entonces aquí el 2 con el 2 se va. Aquí arribita el 2 con el 2 se va. ¿Sí? Entonces aquí queda así. El 2 con el 2 se va. ¿Qué más puedo hacer aquí? Mitad 1, mitad 50. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. Igual sería 5 por 4, ¿verdad? Sería 5 por 4. Perdón, 5 por 4, 20 por este 50 que suba a multiplicar y todo eso dividido para 75. Así está bien, creo yo. Me avisan si es que me estoy equivocando en alguna parte. 5, ¿verdad? Ya, listo. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Mire, 25avo 3 y 25avo 2. ¿Sí o no? Aquí, mire, entre el 50 y el 25. Entre el 50 y 25. Entonces me va a quedar así. 20 por 25avo de 50 es 2. Dividido para el 25avo de 75, eso es 3. Lo cual me queda 40 tercios. Listo, ya encontré las otras, sería 40 tercios de vueltas. Entonces, como me piden las vueltas totales, ¿qué debo hacer? Simplemente sumarlas. La vueltas va a ser igual a 20 tercios más 40 tercios, y eso me da 60 tercios. ¿Cuánto es eso? 20 vueltas. ¿Sí? Esa sería la cantidad de vueltas que da la rueda de ese vehículo. Me avisa si hasta ahí tiene alguna duda. ¿Alguna duda con alguien que esté aquí? ¿Alguna duda? ¿Una? Por favor. A ver, si no tienen alguna duda, entonces continuamos con otro ejercicio. Déjenme buscar por aquí. A ver, alguien me preguntó algo, parece. ¿Cómo se simplifica pi? Ya no es radiano. Sí, pero es que igual sería pi radianes, pero igual si simplifica, mira aquí, radianes con radianes, porque aquí sería 2 pi radianes, ¿verdad? Mira, aquí sería 2 pi radianes, y aquí sería 5 medios radianes también, ¿verdad? Entonces pi y pi se simplifican, mira aquí, porque esto me queda así, por 2. Así ya, y este 2 lo borro de acá. Esto de aquí pasa a la parte de acá abajo. Voy a borrar este 2 también y lo voy a poner acá. Ahora sí, ahí se ve más notorio. Este pi pasa acá abajo y se simplifica con el pi que está aquí arriba. ¿Sí? No sé si es que le quedó claro o tiene alguna duda. Por eso yo le dije que mejor lo deje así, como supo que había que hacer periodo. A ver, mire, no usé el periodo, sino la frecuencia. Bueno, igual da lo mismo, porque si quiere usar periodo, tiene que darle lo mismo. Sino que me fui más por la frecuencia, porque la frecuencia, ¿cómo está definida? La frecuencia se define como el número de vueltas que da una partícula
tiene como el número de vueltas en un segundo, ¿verdad? Número de vueltas en un segundo. Entonces, ¿qué pasa si yo esa frecuencia la multiplico por un tiempo t cualquiera? Ahora yo le estoy diciendo la frecuencia. Oye, le digo, ahora, ¿qué pasa si ya no tengo un segundo, sino que tengo 20 segundos? ¿Cuántas vueltas doy? Entonces lo multiplico y la frecuencia me dice, ah, ya, listo, tienes tantas vueltas. Porque recuerde que la frecuencia le da el número de vueltas. ¿Sí? Por esa razón me fui por la frecuencia. O sea, por eso yo les dije así. Yo no lo había hecho, sí, no lo había hecho todavía, pero más o menos ya iba deduciendo porque ¿cuál es lo único que me da el número de vueltas? Y tiene algo en función del tiempo. ¿Cuál es el único? La frecuencia y el periodo. ¿Sí? Esos son los únicos que me da algo en función del tiempo. Me avisa si es que tiene dudas todavía. ¿Y por qué no me fui por la otra formulita que dice, ya se va a cortar la transmisión? Si se corta se unen con el mismo link. Esto es igual a W por T, ¿verdad? Así. Pero después tenía que encontrar cuál era esta variación del ángulo y toda la cosa, entonces me iba a complicar en vez de ayudarme. Pero mira, acá ya me da directamente porque ya tengo el número de vueltas y tengo el tiempo, ¿sí? Por eso es que me fui por la frecuencia, mira, número de vueltas y tiempo, ¿sí? ¿Cómo sacó las velocidades? Ya, espere en el... Deje que se corte y ahí se vuelvan a conectar.